Bienvenidos a un nuevo episodio de Future Frame TV. Soy Alice Grosser, su conductora para el canal de Desigualdades. El programa de Future Frame TV está presentado por Tracy's Dreams y yo tengo el gran gusto de estar aquí hoy con Maquiese Medina Ortiz. Maquiese es doctora en Sociología por la UNAM y es experta en políticas públicas de cuidado infantil y derechos humanos. Maquiese actualmente es servidora pública a cargo de la Dirección Técnica de Cabildeo e Intergobernabilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a estar hablando en este episodio de la relación entre el cuidado y las desigualdades. Maquiese, ¿a qué se refiere el cuidado y cómo se relacionaría con las desigualdades? Hola Alice, muchísimas gracias por la invitación en principio. Pues mira, el cuidado es un término que a mí me parece muy adecuado iniciar con él situándolo en la economía feminista, que es el marco teórico del cual parte y del cual se empieza a visibilizar. Y bueno, la economía feminista representa una vertiente económica que tiene una mirada mucho más completa y realista de la economía, al extender los límites más allá del mercado y de la producción capitalista, para abarcar todo este conjunto de procesos que permiten generar los recursos para vivir y que la economía política ortodoxa nunca ha reconocido, más allá de todos los procesos mercantilistas, ¿no? Capitalistas y de producción y ganancia. Entonces, la economía feminista viene siendo trabajada como una corriente teórica muy diferente y que surgió, por supuesto, también a través de trabajos y de vertientes de diversas mujeres feministas que fueron reconociendo paulatinamente todo lo que otra economía ortodoxa pues no había sido de su interés, ¿no? Entonces empezaron a reconocer las diferentes necesidades de intereses de género, cómo es que las desigualdades se presentan en varones y mujeres en el acceso de recursos económicos, así como a diferentes tipos de recursos y elementos del proceso económico. También fueron reconociendo cómo han sido ocultadas las aportaciones que las mujeres hacen a la economía, ¿no? Cómo es que las mujeres afectan a la economía, pero también cómo son afectadas por esta, avanzando también en el debate sobre todas las necesidades que satisfacen la vida humana más allá de lo monetario y lo económico, y ahí entonces ponen el elemento en la parte del bienestar humano, de las emociones y del bienestar físico, que son dimensiones importantes que se tienen que considerar también dentro de la economía, o sea, centrar la economía mucho más en el bienestar humano y no en el bienestar económico. Y creo que un punto central del cual se va pues distinguiendo cada vez más el debate del tema del trabajo doméstico y de los cuidados es que pues, la economía feminista también abre un debate muy interesante sobre la naturaleza del trabajo doméstico y su relación con el modo de producción capitalista. O sea, resaltando entonces que la reproducción de la fuerza del trabajo del capitalismo, que somos las personas trabajadoras, tienen una relación con la contribución que las mujeres hacen en el ámbito doméstico. O sea, si esa contribución que las mujeres hacen en este ámbito, hacemos en este ámbito, este tipo de trabajo justamente lo reconocen como un trabajo, cuestión que no había sido reconocida como tal, ¿no? Entonces se sigue llamando como labores del hogar, como amas de casa, como bueno, actividades que corresponden propiamente al ámbito reproductivo y del hogar, pero no se reconoce como un trabajo, y es esta vertiente económica que tanto al trabajo doméstico y un poco más adelante a los cuidados van reconociéndolo como tal. Es un trabajo que tiene un valor económico, que requiere tiempo, esfuerzo, energía, dedicación, y que también tiene una dimensión emocional muy importante, una dimensión social, una dimensión comunitaria, y que parte de todas estas dimensiones pues hace un poco que se complejiza el término para conceptualizarlo como un tema social y no únicamente un tema privado. Entonces, los cuidados con este antecedente, ¿no?, de la economía feminista sí son reconocidos como un trabajo, pero se traducen propiamente en todas aquellas actividades, bienes, servicios, emociones que contribuyen al bienestar de las personas,
a la reproducción humana y a la reproducción social. Entonces, cuando me dices cómo están vinculados con las desigualdades, pues bueno, tiene un sinfín de vinculaciones con muchas desigualdades. Yo en esta ocasión quisiera abordar mucho más las desigualdades de género y sociales que fui encontrando en la investigación del doctorado. Y entonces, digamos, como punto de partida, y es algo que se reconoce muchísimo en el tema, es que los cuidados son uno de los temas que están cargados con una desigualdad de género. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que son las mujeres quienes más los realizan, ¿sí? Datos contundentes son, por ejemplo, que en la Ciudad de México, pues el 47% de las mujeres cuidan a menores de 15 años en una condición de formar parte del empleo, pues están dedicando una parte considerable de su tiempo al cuidado. Entonces, bueno, cuando lo vemos en términos pues de cargas de género, se evidencia que cuidan muchísimo más las mujeres por toda una construcción identitaria de género, porque se ha creído y se ha explicado que forma parte de un instinto, sea un instinto maternal, de un instinto femenino, que somos mucho más aptas para cuidar, que tenemos como cualidades femeninas que no nacemos con ellas, sino que son parte de una construcción identitaria de género que vamos aprendiendo, que nos van educando, que nos van socializando y que vamos introyectando como si fueran aparentemente naturales, ¿no? Pero también hay desigualdades de tiempo que también son muy evidentes y contrastan mucho con respecto al tiempo que dedican los hombres. O sea, las mujeres dedican 26 horas semanales al trabajo remunerado, es decir, al trabajo pagado en el mercado, y los varones 43 horas. O sea, ellas dedican la mitad del tiempo, en contraste con las 39 horas semanales que dedican las mujeres al trabajo no remunerado y los varones únicamente 15 horas a la semana, ¿no? Entonces, digamos, esto en el marco de que las mujeres han ganado una participación cada vez más importante en el mercado de trabajo, que ello ha venido a incrementar sus cargas de trabajo tanto externas como dentro del hogar, porque no han dejado de hacer este trabajo doméstico y de cuidados. Y algo que creo que es muy importante señalar desde el inicio, que vamos a ir platicándolo en toda la entrevista, es que pese a los cambios sociodemográficos, a los avances feministas, a la participación de las mujeres en diversos espacios, no solamente en el laboral o en el económico, en el político, en el social, lo que es muy importante colocar en el tema es que las estructuras del mercado y de la familia no se han modificado para atender las necesidades del ámbito doméstico, del ámbito del hogar. Entonces, han seguido las mismas estructuras institucionales, políticas, en diversos ámbitos, y las mujeres en el hogar siguen reproduciendo estos patrones de cuidado, de trabajo doméstico, de atención por los otros, y entonces sí lleva a una sobrecarga de trabajo, ¿no? Sobrecarga física, sobrecarga de tiempo y también sobrecarga mental. ¿Cómo se podría cortar, digamos, ese enlace entre, por un lado, la idea un tanto cultural de que la madre es la que cuida y lo hace por el amor a su familia, etcétera, como el trabajo del amor propiamente tal, y las estructuras, por el otro lado, que obligan a las mujeres a participar en el ámbito de trabajo remunerado y el trabajo del hogar, ¿no? O el trabajo del cuidado, como dices. ¿Cuál es ahí el argumento para quitar ese desenlace, para desmentir, digamos, el argumento cultural de que las mujeres pues están hechas para hacer eso? Ok, pues mira, es un gran tema que en principio hay que reconocer que un cambio cultural va a requerir muchísimo tiempo, muchas generaciones, pero que justamente se trata también de abarcarlo y no únicamente de hacer ciertos cambios institucionales o de políticas públicas, sino este que mencionas es fundamental ir trabajando a la par, y creo que es el que tiene más descuido y en el que hay mucho por hacer. Pero digamos que sí hay que ir contrarrestando y hay que ir colocando tanto en el debate, en la investigación, en cualquier ámbito de discusión pública, justamente también en las políticas públicas y en las campañas de concientización que se hagan, que hay una justificación que presuntamente se basa como en hechos biológicos, ¿no? En donde también va acompañada de una romantización de la maternidad, que es como innata, inherente a toda mujer,
¿no? Y que eso, tanto hechos biológicos como el hecho también de ser inherentemente madre, nos hace muchísimo más aptas para realizar cualquier actividad o cualquier relación emocional, ¿no? Entonces, digamos que todo este tipo de ideas alimentan la feminización de los cuidados en detrimento de la igualdad de género y de las responsabilidades compartidas que tenemos que tener entre hombres y mujeres, pero fundamentalmente también de las responsabilidades que tiene que asumir el Estado y quitárselas a las familias y quitárselas propiamente a las mujeres. Entonces, tenemos que ir desmontando estos supuestos biológicos, esta romantización de la maternidad. Tenemos que asumir posiciones contrarias para explicar el cuidado no como un instinto biológico o maternal de las mujeres, sino mucho más como una construcción identitaria del género y que está enmarcada en las relaciones sociales de género que interactúan en el cuidado, en la cultura, en los procesos de socialización. Entonces, eso por una parte con respecto a las mujeres, o sea, pero también habría que hacer la contraparte con respecto a los hombres, ¿no? O sea, cómo es que también vamos a ir cambiando toda esta construcción identitaria de la masculinidad. Entonces, así como los ideales de entrega, de dedicación, de atención, de aguante, de sacrificio, de abnegación, de muchísimas emociones que se les vincula a las mujeres y particularmente que representan a las madres, estas hay que entenderlas como que no son ejercidas por una necesidad de cuidado que requieran las otras personas o las personas más dependientes, sino tienen que ser entendidas, y refuerzo la idea, como una parte sustantiva de la constitución identitaria de lo que se ha construido y socializado como el ser mujer. Entonces, en contraparte también tendríamos que trabajar lo que se ha construido y socializado en la identidad de género como el ser hombre, ¿no? Entonces sí tendríamos también que ir trabajando todos estos atributos y características. Se les reconocen como inherentemente a los hombres, es decir, el control, el conocimiento, la razón, la insensibilidad, la autoridad, el poder, la dominación, la fuerza, el ser el principal o el único proveedor. Porque estos elementos están sumamente distantes de que los hombres puedan tener una relación cada vez más participativa e igualitaria en las relaciones y en las actividades de cuidado. Y por otra parte, creo que también está en el marco que los padres, o sea, quienes lo ejercen como padres o hombres que no sean padres, pero que también cuiden, al privarse o limitarse de todas aquellas áreas y actividades que se relacionan pues con lo corporal, con lo afectivo, se privan de las emociones propiamente que puedan experimentar, brindar y recibir para sus hijos o sus hijas o para la gente que están queriendo y que están dejando de cuidar. O sea, ellos tienen también un costo afectivo, ¿no? De no vivir esas emociones y no sentir el beneficio y todo el bienestar que les puede provocar también a ellos mismos. Entonces, sí tendríamos que trabajar tanto esta construcción identitaria de las mujeres y todo lo que se le atribuye a la feminidad, y por supuesto también la contraparte de los hombres, en donde están pues también el lenguaje, las emociones, los sentimientos como prueba de la masculinidad, que están totalmente negados. Me gustaría linkear esto, conectar esto, perdón, con tu estudio del doctorado, que precisamente fue una investigación sobre las relaciones que tienen los padres y las madres con sus hijos más o menos chiquitos. ¿Podrías decirnos un poco más sobre esa dimensión del, pues, en cierta medida, costo para ambas partes de este modelo que estamos viviendo? Sí, bueno, la investigación tuvo un corte exploratorio en el que se indagó, por una parte, cuál era la provisión estatal que brindaba
gobierno en la Ciudad de México a través de las políticas públicas de cuidado infantil. Entonces era explorar qué políticas había y qué características presentaban estas políticas, qué desigualdades sociales y de género están inmersas en la acción pública, o sea, que no las reconocen, sino que las reproducen, que las fortalecen, ¿no? Y por otra parte fue una exploración de cómo se dan también estas relaciones de cuidado en la familia, particularmente en familias que tenían hijos o hijas menores de 12 años, y cuáles eran las desigualdades sociales y de género que se presentaban también en el ámbito familiar. Entonces, bueno, platicándote quizás un poquito de las dos, pero respondiendo a la primera pregunta que me haces sobre pues bueno, cuáles fueron los costos y las características de la provisión de padres y madres. Mira, te diré que los resultados presentan que tanto mujeres como hombres, tanto padres como madres, pero también se indagó a grupos focales con abuelas y también a grupos focales con niños y niñas. Entonces, en todos los grupos está totalmente reconocido y aceptado que las mujeres son las más aptas para cuidar, ¿no? Entonces, digamos, la familia refuerza este rol en las mujeres y bueno, no es sorprendente que así sea cuando toda una cultura lo refuerza, ¿no? Cuando hay toda una estructura institucional y un sistema patriarcal que lo refuerza. Entonces, digamos, ellas mismas sí asumen este papel, en muchos casos, en la mayoría, sin ningún cuestionamiento, ¿no? Lo que sí reconocen son muchas cargas de los que yo hablé solamente un poco al inicio de la entrevista, muchas cargas en términos de su tiempo dedicado, de sus cargas de trabajo, de su pobreza de sueño, de su pobreza de ingresos, de la trayectoria laboral interrumpida que tuvieron que pues en algún momento de su vida cortar, ¿no? O en trabajos muchísimo menos remunerados, con menos horas de jornada de trabajo, con la posibilidad de obtener menos posiciones de jerarquía, ¿no? Entonces, digamos que tiene muchas cargas emocionales de salud física y mental para las mujeres por las sobrecargas que tienen cargas en su vida física, en su vida laboral, ¿no? Y no necesariamente lo llegan a reconocer como un efecto de la desigualdad de cargas entre sus parejas y ellas, ¿no? Casi que lo viven como diferencias al cuidar y no como desigualdades al cuidar. Entonces, las mujeres sí están sobrecargadas y es una característica muy importante que salió en la provisión familiar. Por otra parte, los hombres participan en el cuidado. Creo que hay una distinción que prevaleció, que son los hombres de mayores ingresos quienes tienen una mayor participación y disposición para el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Sin embargo, los resultados también se enmarcaron en lo que ya las encuestas y ciertos estudios cualitativos vienen diciendo. O sea, los hombres se involucran, pero se involucran mucho menos, se involucran con las cargas menos pesadas, con una menor cantidad de tiempo. Sí, se involucran también en actividades como más divertidas o menos pesadas, menos intensas, ¿no? ¿Nos puedes dar Y un sí, ejemplo de esas, de esas actividades, de la diferencia de actividades? claro, sí, por ejemplo, bueno, cuando uno le preguntaba a las madres, bueno, ¿qué era para ellas cuidar? Bueno, había un sinfín de verbos con lo que te describían que era cuidar, ¿no? Y cómo lo materializaban y ejercían. Pero te podían decir desde arrullarle, darle el biberón, cambiar los pañales, hacer la comida, lavarle su ropa, entretenerle, educarle, hacerle ver la vida, en fin, muchas cosas emocionales demasiado lindas, ¿no? O sea, tenían expresiones que a mí me conmovían muchísimo porque no eran únicamente cuestiones meramente materiales, sino involucraban muchas emociones y sentimientos y formas de ver el mundo que era también una forma de cuidar. Y los padres, digamos, era muchísimo menor la reducción de palabras y de verbos con los cuales ellos ejercían su cuidado. Creo que uno de los más importantes seguía siendo el que
provean económicamente. Es una forma que está totalmente vinculada para los hombres de cuidar, lo cual digamos que sí es una forma de cuidar también la provisión económica, pero no es la única. Pero ellos aludían, por ejemplo, a, bueno, llevarlo a la escuela, ¿no? Darle de desayunar, recogerlo, llevarlo a las clases. Y si uno analiza estas actividades, te das cuenta que no es que únicamente sean como menos pesadas, sino que son los últimos eslabones de una cadena, de un proceso que fueron realizando las mujeres. Entonces, digamos, de un proceso que implicó lavar la ropa, ¿no? Ir de compras, hacer el desayuno para que ellos únicamente lo llevaran a la escuela, ¿no? O algo como decir, bueno, sí, yo lo he visto, pero quien lavó la ropa fue la mamá. Sí, yo le doy el desayuno, pero quien hizo el desayuno fue la mamá, ¿sí? Entonces, se involucran en actividades menos intensas que requieren menos cuidado, menos atención, menos estrés, ¿no? Y sigue siendo una principal característica también la proveeduría económica, ¿no? Entonces, por parte de ellos. Te diré que también por parte de la provisión estatal se encontraron resultados sumamente interesantes y que están permeados de desigualdades, ¿no? O sea, en el caso del análisis que se hizo de 21 programas públicos de cuidado infantil, pues lo que encontramos es que existen desigualdades institucionales que prevalecen en el marco del sistema de protección social en México. Partimos de un sistema corporativista en donde a través de pertenecer a ciertas corporaciones y de involucrarte únicamente en el mercado formal de trabajo, tienes acceso a ciertos derechos y beneficios sociales, ¿no? Entonces, entre la parte de estos derechos están pues, los derechos a la seguridad social y ahí se enmarcan también, por ejemplo, pues los servicios de cuidado infantil. Entonces, la mitad de las mujeres que trabajan en México tienen acceso a la seguridad social, es decir, solamente la mitad, el 53%, tiene acceso a beneficios de instituciones públicas de seguridad social. Esto cuando lo llevas a términos de cómo se traduce en quienes tienen acceso o no a servicios públicos de cuidado infantil, es decir, a las conocidas guarderías, pues entonces, digamos, estamos en un aprieto cuando reconocemos que los niños y niñas de 0 a 6 años, solamente el 18.3% reciben cuidados en guarderías. Esto es un muy, muy bajo porcentaje a nivel América Latina y a nivel internacional, ¿no? Esto en la Ciudad de México. Y por otra parte, de ese 18.3% que asiste a una guardería, la contraparte, el 64%, es cuidado por sus abuelas. O sea, es cuidado en el hogar y un porcentaje muy importante lo ejercen las abuelas. Abuelos también, pero en mucho mayor medida las abuelas. Abuelas que cuidan, por supuesto, en la mayor parte de los casos, sin que sea reconocido como un trabajo o como una actividad en la que tiene que tener una retribución económica. Entonces, eso también en la indagación de las dinámicas de las familias, lo que evidenció es que hay una desigualdad también intergeneracional y de ciclo de vida. O sea, las mujeres empiezan a trabajar y a cuidar desde etapas muy tempranas. O sea, lo vimos también con los grupos focales de niños y niñas, que las niñas también expresaban muchísimas más actividades de cuidado que los niños. Así también lo documentan otros estudios, ¿no? Y estadísticas. Y entonces empiezan desde etapas muy tempranas como niñas, posteriormente van ejerciendo este rol identitario de género de cuidar a los otros en sus etapas de noviazgo, ¿no? En otras etapas en donde son esposas y también en otras etapas en donde son abuelas. Entonces pasa por diferentes ciclos de vida donde las mujeres han asumido el cuidado y lo ejercen como tal. Y bueno, no hay cuestionamiento a veces alguno de que tenga que ser un trabajo, de que tenga que ser retribuido. Esto hace que en el ciclo intergeneracional de las abuelas se viva con mucha ambivalencia esta emoción. O sea, por una parte quieren y les gusta mucho cuidar a sus nietos, ¿no? Es algo que les viene muy bien a su vida, que les hace muy bien, que tienen un lazo sentimental sumamente fuerte, pero a la par se viven en una relación de constante abuso
por parte de sus hijas o de sus hijos, ¿no? O de los yernos o las nueras que les han dejado a los nietos y las nietas. Entonces, yo creo que esta ambivalencia emocional es muy importante destacarla porque viene también a romper este mito de la romantización del cuidado, de que todo esto es como sumamente benéfico para la abuela, cuando no lo es, cuando tiene un desgaste también físico, un desgaste mental, un estrés también, porque bueno, no se sienten con toda la capacidad corporal y de fuerza que requiere estar cuidando a niños y a niñas cada vez más pequeños y que son pues, sumamente activos y demandantes. Por otra parte, viene a restarles muchísimo en sus términos de tiempo y de descanso, ¿no? Dejaron de hacer ciertas actividades que hacían y que les venían bien, dejaron de salir y quedarse muchísimo más en casa. El ingreso económico que tienen para ellos se ha derivado de una pensión o del poco ingreso que reciban o que tengan, también tiene que ser, digamos, compartido en la parte pues de la alimentación y todas las necesidades que requiere el cuidar y que no es provisto por los padres o por las madres. Entonces es una relación en las que sí se marcan patrones de abuso y patrones de desigualdad ejercidos por los propios integrantes de la familia, ¿no? Y regresándome a la provisión familiar, pues lo que también encontramos en esta exploración de programas es que así como hay desigualdades en el acceso, es decir, únicamente tienen acceso a guarderías quienes están involucrados en el mercado formal de trabajo y eso hace que mínimo número de niños y niñas tengan acceso a cuidados profesionalizados con servicios públicos pues en algunos casos de la mejor calidad. Lo que vemos es que quienes tienen acceso a esos servicios presentan una gran heterogeneidad. O sea, esos 21 programas públicos y particularmente aquellos que son de las guarderías, que son en promedio 11 entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, los que ubicamos, porque también fueron ubicados otros programas en temas de alimentación, en temas de transporte, en temas de educación, por supuesto, pero particularmente en las guarderías existe una diversidad y eso depende de en qué tipo de guarderías estás, si es del IMSS o si es del ISSSTE o si es del DIF o si es del gobierno federal o si es del gobierno de la Ciudad de México o si es una guardería totalmente pública o es una guardería subrogada. Entonces, en la provisión pública hay una gran diversidad que también reproduce desigualdades en la prestación de servicios. Y entonces eso hace, pues, exista diferentes presupuestos destinados a guarderías que deberían de tener más o menos un costo homogéneo y que en algunos casos un promedio, te voy a poner un ejemplo de una guardería del IMSS que puede ser de las más altas, que puede estar destinando mensualmente por un niño o niña casi 5,000 pesos. En las guarderías subrogadas eso puede llegar a ser de 800 o 900 pesos mensuales, ¿no? Y se le tienen que brindar más o menos los mismos servicios. Eso hace que evidentemente no se brinden los mismos servicios con la misma calidad, con el mismo tiempo. Eso tiene un costo también para las personas trabajadoras a quienes les pagan unos salarios cada vez más bajos, ¿no? Y presentan pues entonces características, la provisión pública de fragmentación y de estratificación. De estratificación en el sentido que tú tienes mejores servicios en función del estrato corporativo al que pertenezcas, ¿no? Del tipo de guardería al que pertenezcas y a la protección social que tengas, si es del IMSS, si es del ISSSTE, si es de la Sedena, si es de Pemex, ¿no? O de cuál. Y una fragmentación en este tipo de diversos programas públicos de cuidados que están fragmentados y que no están unidos en una política pública de cuidado infantil. Son como programas o acciones aisladas que no son diseñadas ni operadas integralmente, ¿no? Ni son vistas interseccionalmente con cuáles otras áreas o sectores públicos se tienen que vincular, ¿no? Con los sectores públicos de educación y de alimentación y de salud, sino que son vistas como en sí mismas. Entonces son dos características muy importantes que se encontraron, además de
bajísimas coberturas, ¿no? Bueno, te acabo de mencionar un dato fundamental de 0 a 6 años, solo el 18% asiste a guarderías públicas, pero también bajísimos presupuestos. O sea, cuando se hizo el análisis presupuestal de cuánto se destinan a los programas públicos de cuidado en estas vertientes, te diré que en el tema de guarderías, el presupuesto no llega ni al 1% del presupuesto institucional. O sea, lo que se destina a programas públicos de guardería de cuidado infantil en la institución que se brindan no supera el 2%, ¿no? Entonces son muy bajos presupuestos. También reproducen la provisión pública las desigualdades de género, sí, siguen también concibiendo los programas que únicamente son para las madres trabajadoras, y justamente lo son para las madres trabajadoras porque entonces al trabajar ya no pueden cuidar. Entonces están reforzando esta visión maternalista en las políticas públicas, ¿no? Y en la visión estatal, sin concebir que esos servicios y esos programas públicos de cuidado se tienen que ver, dirigir y diseñar desde un enfoque de derechos humanos para niños y niñas. Son para ellos. ¿Sí? Y para ellos y para ellas, y dándole un interés privilegiando el interés superior del niño. Entonces, bueno, hay un tema de diseño conceptual que hay que cambiar. Siguen también contratando muchas más mujeres para realizar este tema de cuidado. O sea, cuando el cuidado es remunerado, como en estos casos, también presenta un patrón de sesgo de género, de desigualdad de género, y también presenta un patrón de desigualdad salarial. O sea, informes muy importantes que han documentado cuáles son las desigualdades que presenta el trabajo remunerado de cuidados. Y entonces, pues vemos que los trabajadores de cuidados ganan muchísimo menos, tienen menor escolaridad, tienen un menor número de horas en el trabajo, ¿no? Tienen una mayor precarización en las condiciones de su empleo. Entonces, en la provisión estatal, reitero, se siguen encontrando desigualdades sociales, se siguen encontrando y reforzando desigualdades de género que no necesariamente son reconocidas en entrevistas con personas clave en el servicio público. No son alarmas, no son focos rojos, ¿no? Sino son como temas que van abordando sin que necesariamente les representen problemáticas. Pues al fin y al cabo son relaciones de poder que están detrás de eso, no solo factores culturales, que ya vemos que hay mucho que hacer y que es un tema que hay que explorar mucho más. Antes de que lleguemos ahí a la conclusión, te quería preguntar, ¿por qué te interesó el tema en un principio? O sea, ¿qué te hizo meterte a estudiar esa cosa tan importante y tan subestudiada o subreportada? Bueno, pues mira, yo creo que el tema al estar en el marco de la agenda feminista es un tema que en principio por esa entrada yo la fui conociendo, ¿no? Entonces, creo que otro motivo fue que yo estaba también involucrada en el tema de políticas públicas y de políticas sociales. Y entonces el tema del cuidado viene siendo un tema cada vez más reconocido, ¿no? En el que se le apuesta mucho a irlo trabajando para ir cambiando pues todas las desigualdades que presenta, pero también para irlo reconociendo al cuidado en el marco de otros sectores gubernamentales que lo tendrían que reconocer, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las grandes apuestas en las políticas sociales, cómo involucrar el tema que está totalmente relacionado en la salud pública, en la educación, en el transporte, en la movilidad, en la seguridad social, en temas de alimentación, es decir, cómo el cuidado puede tener un componente transversal con otros sectores gubernamentales que se debe de reconocer y que se debe de atender como una problemática pública. Entonces, también los temas de política social lo fueron abordando cada vez más, y creo que la última tendría que ver por reconocerlo como un tema de justicia social, ¿no? Es un tema en el que está tan cargado en contra de las mujeres y de todos los impactos que tienen las mujeres en su vida al dedicarse al cuidado, sea de manera
total o de manera compartida en tiempos, ¿no? Que eso tiene repercusiones pues en su vida laboral, en su vida emocional, en su salud mental, en su salud física y también tiene una repercusión muy importante al excluirlas de otra serie de derechos a las que pueden acceder y ejercer y que no lo hacen por todas estas cargas que tiene en el tema de cuidados, ¿no? Entonces, sí tiene una exclusión en sus derechos políticos, en sus derechos sociales, en la participación en la vida pública, en una mayor trayectoria de escolaridad y otro tipo de trayectorias laboral que pudieran tener si no tuvieran la responsabilidad de la sociedad y este sistema todavía les asume a las mujeres, ¿no? Entonces sí es un tema de justicia social y no solo un tema de justicia de género, que yo creo que ahí están como los motivos fundamentales que a mí me llevaron al tema. Muchas gracias, Maquiese, por compartirnos una mirada hacia el sistema de cuidado en México y pues en otros lugares también, y plantearlo como un tema de justicia social que creo que es muy, muy adecuado para considerar ese tema, considerando que están todas las dimensiones involucradas. Es un tema transversal, pues, de todas las políticas públicas y que concierta también todos nuestros espacios privados, ¿no? Vamos a ver otro tema de desigualdad la próxima semana, el próximo sábado. Por favor, acompáñenos si les gusta aprender más sobre desigualdades. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Yo soy Alice Crosser, su conductora. Gracias, Maquiese, por acompañarnos. Gracias a ustedes por ver el programa. Futures Frame TV es producido y presentado por Traces Dreams. Si no lo han hecho todavía, se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, compartir el video o acompañarnos otra vez la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Alice.